La paz de Dios esté contigo. Nos encontramos nuevamente en este nuestro camino cuaresmal para la reflexión propia de este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Recordemos que domingo tras domingo iremos caminando para llegar con una mejor preparación, tomando una mayor conciencia de lo que es celebrar nuestra fe, de lo que es celebrar el centro de nuestra fe, que es la Pascua. De manera que es importante que a lo largo de este camino cuaresmal no perdamos de vista que la Pascua es el fin, que la Cuaresma es solamente un medio y que necesitamos llegar a ese fin, a esa Pascua, con un corazón renovado. Y en este segundo domingo de Cuaresma somos invitados a ir del desierto a el monte Tabor. Recordemos que hace una semana el Evangelio nos invitaba a reflexionar sobre las tentaciones de Jesús, en donde palpábamos que Jesús es verdaderamente hombre. Él se ha solidarizado con nosotros, ha tomado pues esta condición humana sin ser pecador, como lo sabemos muy bien, pero que al igual que nosotros sufre las tentaciones y que pues revestidos de la gracia junto con Él podemos nosotros vencer. Y en este día en que nos adentramos en el monte Tabor, pues ante esta manifestación, esta gran teofanía, esta gran revelación de parte de Jesús, pues comprobamos que Él es verdaderamente el Mesías, el Hijo de Dios. Es Dios quien se pone de manifiesto a través pues de esta teofanía. Y lo primero que tendríamos que decir es que ambos episodios, tanto el momento del desierto como también este momento de la transfiguración, vienen a constituir un anticipo de lo que es la gloria futura. Cristo, que pasando por la muerte, muriendo al pecado, nos invita a nosotros a también morir al pecado para pasar a la vida. Esta gran teofanía de la transfiguración pone de manifiesto pues quién es Jesús. Es una revelación de Dios en la persona de Jesús, y todos los elementos que vemos en ella nos lo dicen. Es Dios mismo que está ahí presente a través de signos como la luz, la nube, esta voz que se escucha del cielo, que es el Padre quien dice que Jesús es su Hijo amado, en quien se tiene pues esas complacencias y que nos invita a escucharlo. Es un acontecimiento que sucede en el monte, lugar del encuentro con Dios. Todo nos habla pues de que es Dios quien está hablándonos en ese momento, quien está presente en ese momento. Y es interesante darnos cuenta que en este episodio hay tres personajes que acompañan a Jesús para vivir este momento. Y quisiera que nos detuviéramos un poco aquí. ¿Por qué estos tres? ¿Será acaso que Jesús tiene algún favoritismo o prefiere a unos de entre los 12? Y pues la respuesta es claramente que no. Simple y sencillamente vemos cómo estos tres estarán con Jesús en ciertos momentos muy importantes para precisamente fortalecerlos, para pues confirmarles su fe. Ante los acontecimientos que han de venir, ellos tienen que ser reafirmados en su fe para que no se escandalicen, para que permanezcan firmes en esta fe y en esta esperanza. Y para poder comprender este pasaje de la transfiguración, quisiera que nos fijáramos en un acontecimiento previo a esto para poder entender la grandeza y la riqueza de este momento. Basta con que demos unas páginas hacia atrás en nuestra Biblia para darnos cuenta de que hay un episodio crucial en la vida de Jesús. Jesús llega a Cesarea de Filipo, en donde les pregunta acerca de él, acerca de su identidad, en donde se le identifica con un profeta o con alguien que es más grande que un profeta, o que se le dice que es Elías o Juan el Bautista. Esto dicho por la gente. Pero hay un momento en donde Jesús les pregunta a ellos, bueno, ¿y ustedes qué dicen? Ustedes que han convivido conmigo, que caminan junto conmigo, a quienes yo los elegí para que estuvieran conmigo, ¿qué dicen de mí? ¿Qué piensan? Sabemos que la respuesta de Pedro pues es muy importante, porque en ella, incluso en esta profesión de fe, Jesús pone los cimientos de la iglesia. Tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios.
Y es así pues que inmediatamente después de la respuesta de Pedro, Jesús da su primera enseñanza acerca de su pasión. Sí, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, pero Él va a padecer, Él va a sufrir, Él va a ser rechazado. Incluso dice, me van a quitar la vida, pero al tercer día voy a resucitar. ¿Por qué es tan importante este episodio para poder comprender el pasaje que hoy nos compete? Porque como recordamos o hacemos un poco de memoria para recordarlo, Pedro se niega a aceptar esta realidad. Pedro rechaza que Jesús entregue su vida, Pedro rechaza que Jesús tenga que sufrir para ser el Mesías. Y esto en el fondo pues tiene dos implicaciones muy concretas. En primer lugar, imaginemos lo que debió de haber sentido Pedro, así como los demás apóstoles, al ver que aquella persona en quien habían puesto sus esperanzas, a quien tanto estaban esperando, pues dijera que tenía que ser rechazado, padecer, morir, sufrir. Claramente esto los desilusionaba bastante, pero también en el fondo había otra cuestión. Amenazaba sus propios intereses, sus propios deseos de ser alguien, de ser reconocidos, de gloria, de poder. Porque este que es el Mesías, este que me ha escogido a mí, este que va a instaurar el reino de Dios, pues tiene algo que darme a mí, ¿no? O sea, me escogió a mí. Quiero poder, quiero gloria, quiero algo. Y Jesús al decir que es el siervo, que es el que va a sufrir, que es el que va a entregar su vida, claramente choca con esta mentalidad, con estos deseos que había en ellos. Y es importante que entendamos que a partir de este momento Jesús pues tiene un objetivo muy claro, tanto en su mente como en su corazón, sabe que tiene que entregar su vida. Es así que pues regresa a Jerusalén a partir de este momento en donde les hace esta pregunta con esa finalidad, ir a Jerusalén para entregar su vida, para morir. Esta será pues una de las tres primeras enseñanzas acerca de su pasión. Pero sabemos muy bien que toda la vida de Jesús es esta constante enseñanza a través de sus palabras o de sus obras de lo que significa ser el Mesías, el siervo de Dios, aquel que hace suyos los sufrimientos de la humanidad, que se compadece y que busca remediarlos. De tal manera, pues, que este acontecimiento de la transfiguración tiene cabida en este momento. Jesús se lleva a estos tres, a Pedro, a Santiago y a Juan, para que esto que les ha escandalizado tanto, esto que se niegan ellos a aceptar, pues tenga una iluminación, por llamarlo de una forma, para que viendo la trascendencia de la persona de Jesús, para viéndolo transfigurado, se den cuenta que la cruz no va a ser el final, sino solamente el medio por el cual Cristo vencerá y resucitará. Sabemos muy bien que esto pues no lo comprenden del todo, sino hasta después de verlo resucitado. Y la muestra está en que pues el único que permaneció con Jesús fue Juan. Pedro y Santiago pues no. Conocemos muy bien la historia. Sin embargo, esto nos da pie a comprender por qué Jesús se transfigura delante de ellos, para reafirmarlos, para confirmarlos, para decirles pues que es la cruz el único medio por el cual se llegará a la gloria. Y es precisamente lo que se representa a través de las figuras de Elías y Moisés, la ley y los profetas, que están conversando con Jesús acerca de qué, pues precisamente de esto, de lo que va a pasarle a Jesús y de que como la cruz, aceptar su ser siervo de Dios, pues va a ser el camino de la gloria. Recordemos que incluso la tentación que el diablo le presentó a Jesús fue rechazar esta manera de ser el Mesías. Y Jesús, fiel, obediente al Padre, acepta su ser de Mesías, Mesías sufriente, siervo de Dios, hasta el extremo. De tal manera que pues la Pascua es celebrar no la muerte de Cristo, no el sufrimiento de Jesús, sino más bien
este amor hasta el extremo, como nos dice el apóstol Juan en su Evangelio, con el cual ha dado cumplimiento a los deseos más profundos del Padre, que es redimirnos, que es salvarnos. Y es así pues que nos damos cuenta que el Evangelio no es algo tan alejado a nosotros. ¿Por qué me refiero a esto o por qué digo esto? Porque vamos a darnos cuenta que los pasajes del Evangelio bien pueden reflejar nuestra propia vida o, dicho de otra forma, vemos en nuestra vida el Evangelio de una manera reflejada. De manera que nos damos cuenta o vamos a darnos cuenta de que el Evangelio no es una historia pasada, que haya quedado ahí en el pasado, que le haya acontecido solamente a algunas personas. Nuestra vida se ve reflejada en el Evangelio refleja nuestra vida. Y basta con que nos pongamos a pensar un poco. Por ejemplo, en cuántas ocasiones no nos hemos encontrado ciegos, en donde nuestra falta de fe no nos permite ver más allá. Y necesitamos, así como esos hombres ciegos que se encuentran en el Evangelio, que Jesús sane nuestra ceguera para poder creer. O cuántas veces no nos encontramos paralizados también, así como los paralíticos del Evangelio. Tal vez nuestros miedos, nuestros temores, nuestras inseguridades son las que nos tienen paralizados. O pensemos, por ejemplo, cómo a veces padecemos una parálisis en nuestro corazón por el odio, el resentimiento, el rencor que podemos albergar en él, por esos egoísmos, soberbia, tantas cosas que paralizan nuestro corazón. Tal vez también tenemos esos momentos de fiesta, de gozo, en donde compartimos con Jesús ese gozo de estar con Él, de sentirlo, en donde no tenemos ninguna duda de que el Señor está con nosotros, lo sentimos cercano, sabemos que está en nuestra vida, que actúa en nuestra vida y nada ni nadie nos puede quitar este gozo porque sabemos que Él está con nosotros, tenemos la certeza de que Él está ahí. Pero también tenemos momentos de calvario, donde pues nos invade el sufrimiento, el dolor, la angustia, la enfermedad, la tristeza, en donde nos podemos llegar a sentir abandonados por Dios, en donde sentimos que Dios no nos escucha, que no le importamos. Y esto pues a veces nos hace enojarnos con Él, nos hace incluso hasta negarlo, nos hace a veces hasta creer que no existe, que no está con nosotros. De tal manera que viendo de esta forma el Evangelio y viendo nuestra vida en Él, o el Evangelio en nuestra vida, pues nos damos cuenta que no es una historia tan lejana a nosotros, es una historia que se sigue haciendo vida en cada uno de nosotros. Y en esto podemos darnos cuenta cómo a veces nos pasa como a los discípulos, como a los apóstoles, que, como dice de una manera muy interesante el Evangelio, no podían entender a Jesús, no entendían de qué se trataba esto de la cruz, del sufrimiento, de la muerte, del dolor. Y más allá que no podían, era un no querer comprender. Se cerraban, no querían entender lo que Jesús les decía porque, como lo veíamos, pone en crisis sus esperanzas, pone en crisis sus seguridades, porque Él no quiere obrar según lo que yo creía, lo que yo esperaba o lo que yo quiero. Y esto, ¿cuántas veces no nos ha pasado a nosotros? Cuando, por ejemplo, Jesús, Dios nuestro Señor, no resuelve nuestros problemas, cuando no cumple lo que le pedimos, cuando no le da solución a nuestras situaciones difíciles, cuando pues no se somete a lo que yo quiero, a lo que yo pienso, a lo que yo necesito o a como yo quiero que sucedan las cosas. O pensemos, por ejemplo, cuando Él no se ajusta a nuestros pensamientos, a nuestros sentimientos, a nuestros criterios. Nos enojamos, decimos que así no, de esa forma no, y nos apartamos de Él, creemos que no está con nosotros, etc. Y es que es bien fácil seguir a Jesús cuando todo va bien, cuando todo es bonito, cuando el Señor no nos exige, cuando sacamos la cruz de nuestra vida. Y Cristo nos viene a enseñar que ser cristianos es abrazar la cruz con amor, como Él lo hizo, y a través de la cruz llegar a la gloria, a la felicidad plena. De tal manera que es importante que en este segundo domingo de Cuaresma nos preguntemos,
¿Qué resistencias hay en nosotros? ¿Qué imagen tenemos de Jesús? Imagen que a lo mejor pues no es una imagen tan pura, no es tan apegada a lo que los evangelios nos narran. ¿Qué resistencias hay en nuestros vicios, en nuestros pecados, que no nos permiten seguirlo más de cerca, y que cuando Jesús nos pone pues este modelo de seguimiento, de exigencia, inmediatamente decimos no, así no? Te sigo, pero de esta forma, según yo quiero, según mis criterios, según lo que yo creo que es seguirte. O, por ejemplo, preguntarnos qué es lo que buscamos al relacionarnos con Jesús. Que nos solucione todo, que le ponga solución a todos nuestros problemas. O buscamos un compañero de camino para que nos enseñe a hacer las cosas como Él las hiciera, para que nos conforte, para que nos fortalezca, para que nos dé consuelo. O solamente buscamos los milagros del Señor en vez del Señor de los milagros. Al final de cuentas, ¿por qué no le escuchamos? ¿Por qué no escucharle a Él para que Él sea quien nos diga de qué manera seguirlo, de qué manera abandonar nuestras resistencias, transformar, transfigurar, llenar de luz aquellos rincones de oscuridad de nuestra vida? El Evangelio nos dice que estando pues en este momento tan importante de la transfiguración, se escuchó una voz del cielo, una voz que venía del Padre, que decía: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias, escúchenlo. Y es aquí donde está la clave de todo. ¿Queremos seguir a Jesús? Escuchémoslo. ¿Queremos saber en qué consiste seguir a Jesús? Escuchemos sus enseñanzas, veamos su vida. Ser cristiano, hermanos y hermanas, ser católico cristiano es seguir a Jesús. Y si no hacemos esto, por más que hagamos otras tantas cosas, no hemos entendido. Nuestra fe debe de llevarnos a un seguimiento cercano, íntimo, profundo con Jesús. Por eso la fe es una relación con Él. No es solamente tener a Dios para que me resuelva mis problemas, para que me cumpla mis favores, los milagros que le pido. No, es tener una relación con Él, vivir con Él, compartir la vida con Él, dejar que Él nos diga por dónde ir. Y es aquí donde me parece muy interesante hacer un paralelismo entre aquello que Jesús le dijo a Pedro cuando Pedro se negó a aceptar que Jesús muriera, y lo que hoy hemos escuchado de boca del Padre. Es decir, ponte detrás de mí y escúchenlo. Podemos encontrar un paralelismo, un eco en esto, porque si nosotros escuchamos a Jesús, si en verdad abrimos nuestros oídos, abrimos nuestro interior y nos disponemos a escucharle, nos vamos a dar cuenta que el Señor nos invita a seguirlo, a ponernos detrás de Él, a hacer de nuestra vida una vida en semejanza a la suya, para que nuestra vida, siguiendo los pasos de Jesús, pueda ser transformada, para pasar de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz, para morir al pecado y abrirnos a la vida de la gracia. De manera que es importante escucharle siempre para poder seguirlo, para colocarnos detrás de Él y emprender esta aventura que es un camino de seguimiento, un camino de transfiguración, en donde tendremos nosotros que configurarnos con Él, hacernos como Él, recuperar en nosotros aquello que el pecado ha apartado de nosotros, aquello que el pecado nos ha arrebatado, que es la semejanza con Dios. De manera que conforme lo vayamos escuchando, nosotros, siguiendo sus huellas, escuchándole, viviendo según Él, recuperaremos la semejanza que Dios nos ha dado desde el origen. Y es aquí donde resulta interesante preguntarnos, bueno, ¿para qué escucharlo, pues? ¿Qué tan importante es hacer esto? Porque así como Jesús ha vivido la Pascua, nosotros tenemos que vivir nuestra propia Pascua.
Y lo podemos ver en dos momentos. Una Pascua definitiva, que es cuando pasemos de esta vida a la vida eterna, en donde el camino es la muerte. No hay otro camino para ir a la vida eterna. Por más que nos neguemos, por más que nos cerremos, el único camino para vivir eternamente es la muerte. Y podemos hablar de una Pascua cotidiana, una Pascua de cada día, en donde somos invitados por Jesús a pasar precisamente del pecado a la gracia, en donde tenemos nosotros que desterrar de nosotros esos pecados, esos vicios, esas cosas que nos hacen cerrarnos a la acción de Dios, aquellas resistencias que tenemos para verdaderamente, pues nosotros, pues estar con Él y pasar de la muerte a la vida. ¿Para qué nos servirán los acontecimientos gozosos y alegres de nuestra vida? Pues precisamente para que nos fortalezcan en los momentos de dificultad, de adversidad, para que esos momentos de transfiguración que vivimos nos ayuden a pasar los momentos de calvario que padecemos, recordando que la cruz, la muerte, el dolor, el sufrimiento, la soledad no son la última palabra para Cristo y tampoco lo serán para nosotros. Escucharle. Escucharle porque si no le escuchamos, perdemos el rumbo, porque si no le escuchamos, se nos olvida que detrás de la muerte está la vida, que detrás de la oscuridad del sepulcro brilla la luz de la esperanza. ¿Cómo escucharle? ¿Cómo hacerlo? El Evangelio de este día nos dice que para que esto sucediera, para que se diera la transfiguración, Jesús se llevó aparte a los discípulos, a los apóstoles. Es necesario ir aparte para poder escuchar la voz de Dios. Y es aquí donde viene un conflicto, porque estamos tan metidos en nuestras vidas y dejamos que todo lo que nos rodea nos invada tanto, dejamos que nos consuma tanto el estrés de trabajo, el estrés familiar, las situaciones que vivimos, que muy pocas veces nos apartamos para escuchar la voz del Señor, para realizar nuestra oración. Y no hablemos de rezos repetidos o palabras repetidas que muchas de las veces son sin sentido. No estoy diciendo que estén mal. La iglesia los tiene y son una riqueza enorme, pero nos quedamos en las palabras y no llegamos a la oración, no llegamos al corazón, no llegamos a ese estar a solas con Él, apartándonos con Él. Y es ahí donde necesitamos nosotros apartarnos para estar con Él. No desentendernos de la vida, no, esto no, pero sí apartarnos con Él para escucharle. Y será la oración uno de los lugares primordiales para realizarlo. Pero también existen otros, donde más escucharle en su palabra. ¿Qué tanta atención le ponemos a su palabra, a sus enseñanzas, a los acontecimientos, a las personas? Dios habla a través de los acontecimientos, Dios también habla a través de las personas. De tal manera que Dios siempre habla. Somos más bien nosotros los que no le escuchamos, los que perdemos la capacidad de escucha por estar metidos tanto en nuestra vida, los que no queremos escucharle, porque no nos conviene escuchar lo que nos dice, porque solamente queremos escucharle cuando todo va bien, cuando no nos exige. Somos nosotros los que muchas de las veces nos cerramos a su voz y no queremos escucharle. Que Dios nos conceda pues esta gracia de escucharle, de escuchar siempre su voz, sobre todo en los momentos de cruz, de sufrimiento, de dolor, de calvario, para que, a imitación de la bienaventurada Virgen María, podamos permanecer siempre fieles en nuestra fe, firmes en nuestra fe, en nuestra esperanza, y así poder ser transfigurados por Jesús, en quien está puesta nuestra esperanza, pues Él es nuestra esperanza. ¿Y en qué se basa esa esperanza? En que nada podrá contigo, conmigo, nada podrá contra nosotros si estamos con Él, si vivimos junto con Él, si compartimos nuestra vida con Él.
Así pues, damos por concluida nuestra meditación de este segundo domingo del tiempo de Cuaresma. Les agradezco por acompañarnos en este itinerario, en este camino cuaresmal, y pues por parte de los tres frailecillos les mandamos un fuerte abrazo y que Dios les bendiga. Paz y bien.